Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 1. Chapter 1. A System Appeared in My Mind. Introducción. Desde el accidente automovilístico, un extraño sistema apareció en la mente de Ikigaya. No solo eso, a menudo ha podido ver cosas horribles a las que el sistema se refiere como espíritus malignos. Al principio pensó que era el único que podía verlos. Eso fue hasta que un día, 3 meses después, una chica llamada Miko Yotsuya apareció en su campo de visión, y parecía aterrorizada mientras miraba al espíritu maligno detrás de él. A partir de ese momento, la verdad del mundo comenzó a revelarse ante él. Capítulo 1. Un sistema apareció en mi mente. Ciudad de Chiba, en el aula de la clase 2F de la escuela secundaria Soru. 1. Ikigaya Hachiman apoyó su mano derecha en su barbilla mientras examinaba a los compañeros de clase que lo rodeaban, luego detuvo su mirada en cierta sombra translúcida temblorosa. Desde que empezó la escuela hace 3 meses, cuando fue hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico mientras salvaba a un perro que cruzaba la calle, descubrió que había aparecido un sistema en su mente. 1. El nombre completo del sistema era Sistema Exorcista y, como su nombre lo indica, su objetivo era entrenar al anfitrión para convertirse en exorcista. Sin embargo, al principio, Ikigaya Hachiman simplemente pensó que su cerebro había resultado dañado en el accidente y que lo que estaba experimentando eran solo alucinaciones. Al fin y al cabo, ¿en qué parte del mundo real existen cosas llamadas fantasmas? Ding. Detecté un espíritu maligno de bajo nivel cerca. ¿Lo marcas? Justo cuando Ikigaya Hachiman estaba perdido en sus pensamientos, una voz mecánica sonó en su mente. Confirmar. Parpadeando, Ikigaya respondió silenciosamente en su corazón. Marcado exitoso. Después de unos segundos de silencio, la voz mecánica apareció nuevamente en su mente y una pantalla de luz que solo él podía ver apareció en su visión. En la pantalla se mostraba la escuela secundaria Soru, donde se encontraba actualmente. Un punto verde lo representaba en el centro del mapa, y un punto rojo justo a su lado indicaba el espíritu maligno de bajo nivel que acababa de ser marcado. Al mirar la pantalla de luz, Ikigaya Hachiman deseó que cambiara a su panel de estado personal. Nombre. Ikigaya Hachiman era 17. Ocupación. Exorcista de bajo nivel. Poder espiritual. 100 habilidades. Ninguna arma. Espada asesina de demonios para principiantes. Monedas espirituales. 150. Mirando un panel que era apenas mejor que una pizarra en blanco, Ikigaya Hachiman no pudo evitar suspirar. Los espíritus de bajo nivel no solo eran raros, sino que también producían muy pocas monedas espirituales. Además, llevaba 3 meses ingresado en el hospital y recientemente le habían dado el alta. Como resultado, aunque había tenido el sistema durante 3 meses, todavía era solo un exorcista de nivel principiante, con el arma predeterminada proporcionada por el sistema. Una espada para principiantes que mata demonios. Pero si elimino a este fantasma esta noche, por fin tendré las 200 monedas espirituales que necesito. Entonces podré canjearlas por un hechizo. Ante ese pensamiento, los ojos de Ikigaya brillaron. Una vez que tenía un hechizo ofensivo, podía desafiar a los espíritus malignos de nivel medio. El avance de nivel de un exorcista estaba determinado enteramente por el nivel más alto del espíritu maligno que había derrotado. Si un anfitrión exorcizaba con éxito a un espíritu de nivel superior, sería promovido automáticamente y el sistema desbloquearía más armas y hechizos. ¿Por qué siento como si estuviera jugando un juego? Pensando en esto, Ikigaya no pudo evitar murmurar para sí mismo. En ese momento, una boca retorcida, fea y llena de odio se abalanzó repentinamente sobre él. Resultó que el espíritu de bajo nivel había flotado sin saberlo hasta su rostro. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al instante, Ikigaya Hachiman comenzó a sudar frío. Se levantó sobresaltado, cubrió su mano derecha con energía espiritual y abofeteó al espíritu. Eso es para asustarme. El espíritu maligno salió volando de un golpe, girando varias veces en el aire antes de tambalearse y quedar completamente aturdido. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué acaba de pasar? Mientras tanto, en el aula, todos volvieron sus ojos hacia Ikigaya debido a su repentino arrebato. Después de todo, este estudiante que llegó a la escuela solo 3 meses después de que comenzara ya estaba envuelto en misterio y vibraciones antisociales en sus ojos. Al notar la atención, Ikigaya volvió a sentarse casualmente y regresó a su apariencia habitual más relajada, como si nada hubiera sucedido.
Al ver esto, la clase volvió a zumbar. ¿Qué demonios? De repente se levantó e hizo eso, y luego hizo como si nada. En la parte de atrás de la clase, Miura Yumiko, con su figura voluptuosa y su largo cabello dorado, miraba con tristeza la espalda de Ikigaya. Dos había estado charlando con alguien sobre planes para después de la escuela cuando el movimiento repentino de Ikigaya la interrumpió. Como reina de la clase, Miura Yumiko no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Bueno, quizás tenía algo que ver. Ayama Hayato intervino rápidamente para calmar a Yumiko. Ikigaya ya estaba bastante excluido por la clase. Si Yumiko comenzara a atacarlo también, sería demasiado lamentable. Sí, sí, tal vez algo le preocupa a Ikigaya-kun. Yuiga ama a Yui, que tenía una figura aún más envidiable que Miura Yumiko, rápidamente asintió en acuerdo con Ayama. ¿En realidad sabes su nombre? Pero su preocupación surgió de forma demasiado natural y Miura Yumiko inmediatamente comenzó a sospechar. Además de Yuigahama, ninguno de los otros 6 de su grupo había recordado el nombre de Ikigaya Hachiman. Ah, bueno, es normal recordar los nombres de tus compañeros de clase, ¿verdad? 3 Bajo el escrutinio de Miura, Yuigahama entró en pánico y buscó una excusa. Afortunadamente, Yumiko no pensó mucho en ello y rápidamente volvió a centrar su atención en sus planes después de la escuela. Escuché que abrieron una nueva tienda de té de burbujas cerca de la estación. ¿Vamos después de la escuela? En cuanto al drama en la parte de atrás del aula, Ikigaya Hachiman no le prestó atención. De todos modos, no tenía nada que ver con él. En ese momento, aunque su mirada parecía vacía, de hecho estaba observando atentamente al espíritu maligno que acababa de asustarlo. No podía esperar para terminarlo. El último período de la tarde fue de matemáticas. Ikigaya, que ocupaba el tercer lugar en el grado en artes liberales, pero estaba cerca del último en ciencias, soportó dolorosamente la incomprensible clase de matemáticas hasta que finalmente sonó el timbre de salida. Mientras empacaba, monitoreó la ubicación del espíritu a través de la pantalla de luz. Pero lo que le sorprendió fue que el espíritu marcado, después de vagar por la escuela, había regresado a él, y ahora se aferraba a su ropa. Claramente, el espíritu había elegido a Ikigaya como su presa para la noche. Pero para Ikigaya, esa fue una gran noticia y sonrió de oreja a oreja. Sin embargo, justo cuando llegó al casillero de zapatos frente al edificio de la escuela para cambiarse y regresar a casa, una garra de hierro frío emergió del vacío detrás de él y lo agarró del cuello, levantándolo. ¿Eh? Completamente sorprendido, Ikigaya todavía estaba confundido cuando una voz aterradora salió de su oído. Ikigaya, ¿a dónde crees que vas? A casa, por supuesto. Ikigaya respondió por reflejo. Era después de clase. Si no iba a casa, debía ir a casa de Hiratsuka-sensei. ¿Olvidaste lo que te dije ayer? Ante su respuesta, las venas aparecieron en la frente de Hiratsuka Shizuka. Si no hubiera tenido la previsión de revisar la sala del club, podría haber dejado escapar a Ikigaya. Al oír sus nudillos crujir amenazadoramente, Ikigaya de repente recordó lo que había olvidado. Secándose el sudor frío de la frente, le dedicó una sonrisa aduladora y dijo: ¿Cómo podría olvidarlo? De hecho, acabo de mentir. Estaba a punto de ir al salón del club, bien. Ante tan terrible mentira, Hiratsuka no se molestó en exponerlo, simplemente resopló fríamente. Luego agarró la mano de Ikigaya y lo arrastró en dirección opuesta a la puerta de la escuela. Sensei, ¿puedes soltar mi mano? Mientras caminaban por el pasillo, Ikigaya finalmente no pudo soportar las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban. No hasta que te haya llevado a la sala del club. Hiratsuka lo rechazó rotundamente sin siquiera girar la cabeza. Está bien entonces. Al ver esto, Ikigaya se encogió de hombros con impotencia. Ya que a Hiratsuka no le importaba, ¿de qué tenía que preocuparse? Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 2. Chapter 2. The Girl Who Can See Evil Spirits. Capítulo 2. La chica que puede ver espíritus malignos. Yuki no Shita, traje a la persona para ti. En la puerta del salón del club con el cartel del club de servicio, Hiratsuka Shizuka empujó la puerta y arrastró a Ikigaya Hachiman hacia adentro. Al escuchar el ruido en la entrada, Yuki no Shita Yukino, que había estado leyendo junto a la ventana, suspiró, cerró su libro y miró a Hiratsuka. Hiratsuka-sensei, creo que le he recordado que debe tocar antes de entrar, ¿no? Yo sí llamé. Mientras hablaba, Hiratsuka tocó la puerta ya abierta frente a Yuki no Shita. Yuki no Shita Yukino. Está bien, ya que traje a esa persona, no los molestaré más.
Diciendo eso, Hiratsuka le dio a Hachiman, que estaba detrás de ella, un pequeño empujón hacia adelante, luego cerró la puerta y se fue. Ikigaya Hachiman se tambaleó unos pasos hacia adelante, y de repente en su campo de visión aparecieron un par de delgadas piernas vestidas con medias negras. ¿Hacia dónde miras? Antes de que Hachiman pudiera mirar más de cerca, la fría voz de Yukinoshita llegó a sus oídos. Cuando levantó la vista, vio a Yukinoshita mirándolo con una expresión como si estuviera mirando a la escoria de la sociedad. Nada, originalmente, quería explicar que no fue intencional acercarse tanto, pero pensando que Yukinoshita no le creería incluso si se lo explicaba, Hachiman simplemente se encogió de hombros, caminó hacia el fondo de la habitación, sacó una silla y se sentó lo más lejos de ella como pudo. Yukinoshita frunció el ceño mientras observaba a Hachiman completar todo el proceso. En verdad, cuando terminó la frase anterior, tuvo la vaga sensación de que quizá lo había entendido mal. Pero como Hachiman no la refutó, ella no estaba segura de si había entendido mal o no. Al verlo sentado lejos y sin moverse, volvió a centrar su atención en el libro que tenía en las manos. Mientras Yukinoshita estaba inmersa en su libro, Hachiman, por otro lado, se aburrió rápidamente. Para pasar el tiempo, dejó que sus ojos vagaran por la habitación. Naturalmente, lo primero que miró fue a Yukinoshita sentada junto a la ventana. En ese momento, la niña estaba bañada por la luz dorada del sol. Su piel blanca como la nieve parecía aún más delicada y hermosa bajo la luz. Su sedoso cabello negro se mecía suavemente al pasar las páginas de su libro. Tal vez porque su cabello le bloqueaba la visión, frunció el ceño ligeramente, luego levantó su delicada mano y metió su cabello detrás de su oreja. Ikigaya Hachiman quedó cautivado por un momento. Esto debería estar contra las reglas. ¿Por qué hay otra mujer en el mundo que encaja tan perfectamente con su estética, además de Komachi? ¿Hay alguien aquí? De repente, una voz femenina vacilante se escuchó desde afuera de la puerta del aula. Por favor, pase. Al escuchar la voz, Yukinoshita miró hacia arriba. Mirando a Hachiman, que ahora estaba sentado con la espalda recta, llamó hacia la puerta. Hacer clic, cuando se abrió la puerta, entró una chica con un cabello negro igualmente largo y brillante. Tan pronto como entró y vio a Hachiman sentado allí, su expresión se volvió extraña. Es un nuevo miembro del club de servicio organizado por Hiratsuka-sensei. Al ver que la niña miraba hacia Hachiman, Yukinoshita pensó que estaba confundida por su presencia, así que explicó. ¿Es eso así? La niña asintió ante las palabras de Yukinoshita, pero su mirada hacia Hachiman permaneció extraña. Al ver esto, Hachiman tomó la iniciativa de presentarse. Soy Ikigaya Hachiman de la clase 2, F. Un placer conocerte. Soy Yotsuya Miko de la clase 2, E. Un placer conocerte. Después de sus presentaciones, Hachiman asintió y volvió a quedarse distraído en su asiento. Pero pronto se dio cuenta de que Yotsuya Miko seguía mirándolo furtivamente durante su conversación con Yukinoshita. Sabiendo muy bien cómo era su aspecto, Hachiman revisó rápidamente su ropa para ver si había algo fuera de lugar. Al no encontrar nada malo pero ver que Yotsuya Miko todavía lo miraba, frunció el ceño, luego reunió energía espiritual en su mano derecha y abofeteó al espíritu maligno que se aferraba a su ropa. El espíritu salió inmediatamente disparado de su ropa. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al ver el espíritu volar hacia ella, las pupilas de Yotsuya se contrajeron instantáneamente. Aunque estaba muerta de miedo por su repentina aparición, logró contener un grito. Pero era obvio que esta habitación ya no era segura. Yotsuya pensó para sí misma y se levantó inmediatamente, tratando de salir del aula. Yotsuya-san, ¿pasa algo? Yukinoshita, que no podía ver el espíritu, se quedó perpleja cuando vio que Yotsuya de repente intentaba irse. No, no es nada. Al darse cuenta de que su repentina partida sería demasiado abrupta, Yotsuya forzó una sonrisa y recogió la silla que ella había tirado antes de volver a sentarse frente a Yukinoshita. Pero en ese momento, Ikigaya Hachiman, que no había hablado desde que se presentó, de repente abrió la boca. ¿Lo viste, no? Sus miradas se encontraron y Hachiman vio claramente la sorpresa, y luego la alegría, en el rostro de Yotsuya. Lo siento, acabo de recordar que tengo algo que atender. Después de un momento de vacilación, Yotsuya rápidamente le dirigió a Yukinoshita una mirada de disculpa, luego agarró su mochila escolar y salió corriendo del salón del club. Espera. Yukinoshita fue tomada por sorpresa por su repentina partida. Ella había estado preparada para escuchar los problemas de Yotsuya y pensar en formas de ayudar. Extendió una mano hacia la figura que se alejaba de Yotsuya, pero la chica salió corriendo sin mirar atrás.
Bueno, yo también debería irme. Sintiendo la incomodidad en el aire, Hachiman se levantó y agarró su mochila escolar, dirigiéndose también hacia la puerta. En la puerta, siguiendo un impulso, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Con el sol poniente como telón de fondo, la expresión solitaria de Yukino Shita apareció a la vista, y Hachiman sintió que su corazón se aceleraba. ¡Qué persona tan desesperadamente buena! Él le dedicó una sonrisa amarga y le gritó. Mañana, HMM. Yukino Shita lo miró desconcertada. Yo también vuelvo mañana por la tarde. Ese partido del que hablamos lo voy a ganar seguro. Con eso, Hachiman cerró la puerta del aula. Ah, ¿sí? Ikigaya-kun, pareces muy seguro. Pero no pienso perder contra ti. Aunque Hachiman ya había cerrado la puerta, Yukino Shita todavía le habló a través de ella. Lo que ella no notó fue que una leve sonrisa había aparecido silenciosamente en su rostro perpetuamente frío. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 3. Chapter 3 de Little Devil, Hiroa Ishiki. Capítulo 3 El pequeño diablo, Hiroa Ishiki. Después de decirle esas palabras a Yukino Shita Yukino por capricho, una abrumadora sensación de vergüenza se apoderó de Ikigaya Hachiman mientras caminaba hacia la puerta de la escuela con su bolso colgado del hombro. En la primera esquina del pasillo, como era de esperar, se encontró con Yotsuya Miko esperándolo. Lo sabía. ¿Puedes verlos, eh? Al ver a Yotsuya Miko esperándolo, una leve sonrisa apareció en los ojos de Hachiman. Esto realmente fue un alivio. Él pensaba que era la única persona en el mundo que podía ver esas cosas. Pero ahora, con Yotsuya Miko aquí, ya no se sentía tan solo. ¿No tienes miedo de ello? En contraste con el comportamiento relajado de Hachiman, Yotsuya Miko estaba esforzándose por mantener la compostura, pero Hachiman aún podía detectar el nerviosismo en sus movimientos sutiles. ¿Te refieres a esta cosa? Hachiman hizo un gesto hacia el espíritu que se aferraba a su cuerpo y le preguntó a Yotsuya Miko. Sí. Si puedes verlo, entonces deberías saber exactamente qué pasará esta noche, ¿verdad? Al ver a Hachiman acercarse casualmente e incluso burlarse del espíritu, Yotsuya Miko pensó que el tipo frente a ella debía estar loco. No entendía la situación. Ya estaba poseído por un espíritu maligno. Una vez que el sol se ponía por completo, el espíritu se quitaba su máscara inofensiva y revelaba sus colmillos en la oscuridad, haciéndolo pedazos. Por supuesto que sé lo que pasa por la noche. Simplemente significaba que ganaría 50 monedas espirituales en lugar de 500. No es que fuera gran cosa. ¿Por qué entrar en pánico y arriesgarse a que el espíritu escape? Entonces, ¿por qué sigues? Yotsuya Miko se interrumpió a mitad de la frase, dándose cuenta de que algo no andaba bien. Desde el momento en que vio por primera vez a Hachiman, él no mostró ningún miedo hacia el espíritu. Incluso tuvo el tiempo libre de jugar con aquello que a ella le parecía absolutamente aterrador. ¿Tienes alguna forma de lidiar con ellos? Aferrándose a un hilo de esperanza, Yotsuya Miko le preguntó cautelosamente a Hachiman. Por supuesto. Mientras hablaba, Hachiman sacó la espada asesina de demonios que le había dado el sistema del aire, justo enfrente de Yotsuya Miko. Sintiendo el aura fría que emanaba de la espada, el espíritu que se aferraba a Hachiman se lanzó abruptamente hacia las sombras del corredor. Shriek. El espíritu era rápido, pero el corte de Hachiman fue aún más rápido. Todo lo que Yotsuya Miko vio fue un destello de luz blanca, y el espíritu amenazante fue dividido limpiamente en dos. Ding. Un espíritu de bajo nivel asesinado. Al matarlo durante el día, la recompensa de monedas espirituales se redujo a la mitad. Monedas ganadas. 25. Al escuchar el mensaje del sistema en su mente, Hachiman suspiró con leve frustración. Precisamente por eso quería esperar hasta la noche para lidiar con ese espíritu. Las recompensas por matar espíritus durante el día se redujeron a la mitad. ¿Quién podría permitirse esa pérdida? Aún así, esta vez, el costo valió la pena. Tú lo destruiste. Al ver el cadáver del espíritu evaporarse en una niebla negra bajo la luz del sol, Yotsuya Miko se cubrió la boca con ambas manos para sofocar sus emociones. Después de haber sido atacada por un espíritu tan poderoso, ella ya había decidido despedirse de todos hoy, incluida su amiga Ana, solo para evitar arrastrar a alguien más. ¿Pero quién lo hubiera pensado? Justo cuando iba a agradecerle a Yukino Shita Yukino por todo, se topó con él. Ikigaya Hachiman. ¿Puedo pedirte ayuda? Sea cual sea la recompensa, dime. Siempre que sea algo que pueda hacer. Sin dudarlo, y convencida de que Hachiman realmente había matado al espíritu, Yotsuya Miko agarró su mano y suplicó. ¿Podrías soltarme primero?
Con Yotsuya Miko de repente tan cerca, su leve aroma llenó su nariz, y Hachiman giró la cabeza torpemente, esperando que ella se diera cuenta de cómo se veía. Después de todo, una hermosa chica con una apariencia y figura de primer nivel de repente dice que haría cualquier cosa, fue realmente difícil no malinterpretar eso. No. Si no me prometes que me ayudarás, no te soltaré. Sin embargo, Yotsuya Miko malinterpretó su renuencia, asumiendo que no quería involucrarse en su lío. Inmediatamente, adoptó una expresión lastimera, vulnerable, llorosa y llena de impotencia, mientras se aferraba a él aún más fuerte. Toca, 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 en ese momento, se oyeron pasos desde el otro extremo del pasillo. Al escuchar los pasos, el rostro de Hachiman se congeló. Si alguien los viera así, especialmente con la expresión de Yotsuya Miko, quién sabe qué rumores se esparcirían por Sobuhai al día siguiente. Él extendió rápidamente la mano, intentando quitarle la suya. Cualquier malentendido que pudiera surgir al ser vistos juntos, tenía que al menos crear cierta distancia para minimizar el riesgo de muerte social. Pero para su consternación, cuanto más tiraba, más fuerte lo sujetaba Yotsuya Miko. Ahora ella se aferró a su brazo con ambas manos. Punto, 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 punto. Al darse cuenta de que sus esfuerzos solo lograron que ella se aferrara más fuerte, Hachiman comenzó a entrar en pánico. Los pasos se hicieron más fuertes, resonando como un tambor en sus oídos. No tengo elección, tengo que hacer esto, sintiendo que la persona estaba a punto de doblar la esquina, un destello de resolución apareció en el rostro de Hachiman. Canalizando su energía espiritual, rápidamente arrastró a Yotsuya Miko a un aula cercana y contuvo la respiración. ¿Eh? No hay nadie aquí. Al doblar la esquina, la voz de Hiroa Ishiki resonó con sorpresa mientras miraba hacia el pasillo vacío. Ella había venido a comprobarlo porque había oído ruidos extraños. Qué raro, murmurando para sí misma, Hiroa avanzó más hacia el pasillo. Podría haber jurado que escuché voces, de repente, sus ojos se iluminaron cuando vio que la puerta de un aula cercana estaba entreabierta. No me digas, imágenes de historias escandalosas que había escuchado de estudiantes de último año pasaron por la mente de Hiroa. Ella miró hacia el suelo dentro del aula y, tal como sospechaba, encontró dos pares de huellas desordenadas en el polvo. Vaya, vaya, esos atrevidos estudiantes de último año. Los labios de Hiroa Olmes Ishiki se curvaron en una sonrisa traviesa y diabólica mientras miraba las huellas. Por supuesto, ella no iría tan lejos como para delatarlos a un profesor. Después de todo, eso no encajaba con su personaje de Linda Kouai. Pero dejar que esos estudiantes de último año sufrieran un poco, eso era justo. Por ejemplo, podría encerrarlos en el aula, hacerlos entrar en pánico pensando que están atrapados, y luego abrir la puerta disimuladamente. Con ese plan en mente, Hiroa fingió seguir buscando mientras caminaba hacia el salón de clases. Trago, al ver la sombra de Hiroa acercarse a la puerta del aula, el corazón de Hachiman comenzó a acelerarse. De repente se arrepintió de su decisión anterior. Si hubiera dejado ir a Yotsuya Miko en ese entonces, lo peor que podría haber pasado era un pequeño chisme. ¿Y ahora? Si los pillaran en esta situación, podría ser motivo de expulsión. Supongo que realmente no hay nadie, como si escuchara las desesperadas oraciones de Hachiman. Hiroa se detuvo a un paso de entrar al aula. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 4. Chapter 4. De Casual Inamed Instance. Capítulo 4. La instancia nombrada casualmente. Uf, al ver que las puntas de los zapatos en su vista finalmente dejaron de moverse, Hachiman Ikigaya dejó escapar un suspiro de alivio. En ese momento, él y Miko Yotsuya se escondían tras la puerta corrediza del aula. Si Hiroa Ishiki asomara la cabeza, los vería inmediatamente apretados. Como sea, me iré. Tan pronto como Ishiki dijo eso, Hachiman vio que los zapatos se retiraban de su campo de visión. Eso me asustó muchísimo. Hacer clic, pero antes de que Hachiman pudiera bajar la guardia, la puerta del aula detrás de él se cerró de repente. Al oír el clic del candado, la expresión de Hachiman se congeló. De ninguna manera, ¿cómo podría alguien cerrar la puerta desde afuera? ¿En serio tenía una llave maestra o algo así? Con ese pensamiento, Hachiman se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta, tratando de abrirla usando la manija. Lo intentó varias veces, pero la puerta no se movió ni un centímetro. Estaba realmente cerrado. ¿Por qué me siguen pasando este tipo de cosas? Arrodillándose frente a la puerta, Hachiman comenzó a cuestionar su vida. Toma, toma esto. En ese momento, Miko Yotsuya, que estaba sentada tranquilamente en el suelo, de repente se levantó, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a Hachiman. ¿Qué es esto?
Archiman le quitó la llave y la miró mientras levantaba la vista para preguntarle. ¿Una llave maestra? Yotsuya dijo esto y bajó la cabeza avergonzada. Archiman. ¿En serio soy el único en toda esta escuela sin una llave maestra? Al mirar la llave en su mano, Archiman de repente sintió un pavor existencial. Como puedo ver espíritus, a menudo se me pegan. Llevo esto para cuando necesito escapar por la noche, hice una copia por si acaso. Antes de que Archiman pudiera decir algo, Yotsuya explicó. Está bien entonces y dejando de lado la cuestión de por qué estaría huyendo de los fantasmas en la escuela por la noche, Archiman insertó la llave, abrió la puerta fácilmente y salió. Pasillo familiar, atardecer familiar, aunque ya había visto ambos innumerables veces antes, esta vez Archiman juró que casi se conmovió hasta las lágrimas. Entonces vino el siguiente pensamiento. ¿Quién cerró la maldita puerta? Una vez que volvió la calma, Archiman supuso que alguien debió haberse dado cuenta de que él y Yotsuya se habían escondido en el aula. Después de todo, las huellas en el suelo polvoriento frente a la puerta eran demasiado obvias. Habría que ser ciego para no darse cuenta. Entonces alguien sabía que había gente en el aula y aún así cerró la puerta con llave. Fue una crueldad. Puaj, mientras Hachiman miraba a su alrededor, tratando de encontrar al bromista, Miko Yotsuya de repente se agarró el pecho con dolor desde dentro del aula. Oye, ¿estás bien? Al oír su gemido de dolor, Hachiman se apresuró a regresar. Estoy bien, tumbada en el suelo, Yotsuya abrió los ojos débilmente y le dedicó una sonrisa amarga. Es que, ya viene. Él. MHM. Me lo encontré la semana pasada en la calle. En cuanto se dio cuenta de que lo veía, me ha estado siguiendo desde entonces, y me dejó una huella. Mientras hablaba, se arremangó para mostrarle a Hachiman la marca que el espíritu había dejado en su brazo. Pero todavía es de día. Al ver cuánto dolor sentía, Hachiman habló en un tono serio. El sol era el enemigo más mortal de los espíritus. Por muy poderoso que fuera, ningún espíritu podía dañar a alguien mientras el sol todavía estaba alto. Esa era una regla que su sistema le había indicado claramente. Pero el sol está a punto de ponerse, Yotsuya dio una sonrisa miserable. Ante sus palabras, Hachiman miró por la ventana y, efectivamente, el sol ya se había ocultado hasta la mitad del horizonte. Ya era tan tarde. Rápidamente sacó su teléfono para comprobar la hora y cuando vio los dígitos en la pantalla, sus pupilas se contrajeron. Algo andaba mal con el paso del tiempo. Desde el momento en que Shizuka Hiratsuka lo atrapó y lo arrastró hasta el salón del club, y luego conoció a Yotsuya, habían pasado como máximo 30 minutos. Pero su teléfono decía que ya eran más de las 6 de la tarde. Más de 90 minutos desde que terminaron las clases. ¿Hay algo raro? El corazón de Hachiman se tensó. Mirando a la pálida Yotsuya en el suelo, se agachó, la levantó y salió disparado hacia el patio de la escuela. En el momento en que salió por la puerta del aula, el aire a su alrededor quedó mortalmente quieto. El largo pasillo que tenía delante parecía extenderse infinitamente y luego comenzó a distorsionarse. Una risa espeluznante resonó por toda la escuela. Sosteniendo a Yotsuya, Hachiman corrió hacia una ventana y miró hacia el campo. Como era de esperar, el campo que una vez estuvo repleto de miembros del club ahora estaba completamente vacío. En ese momento, el último rayo de sol desapareció bajo el horizonte. Nubes oscuras comenzaron a acumularse sobre la escuela. Más allá de los muros del campus, los edificios comenzaron a torcerse y deformarse, siendo lentamente engullidos por una niebla gris. ¡Pum! Espíritu de alto nivel detectado. Generando automáticamente una instancia de alto nivel, área especial. Preparatoria Souru. ¿Qué nombre más conveniente para una instancia? Hachiman no pudo evitar burlarse del sistema por nombrar perezosamente la mazmorra en honor a la escuela, mientras también examinaba los terrenos de la escuela ahora transformados. Los edificios, que antes eran luminosos y ordenados, se habían vuelto siniestros y aterradores. La única luz que quedaba era una luna carmesí en el cielo. Está claro que esta no es una mazmorra que yo, un exorcista de bajo nivel, pueda manejar. Después de evaluar la situación, Hachiman llegó a su conclusión. Basándose en lo que vio, ese espíritu de alto nivel podría matarlo fácilmente. Perdón por arrastrarte a esto. Al escuchar las palabras de Hachiman, Yotsuya, descansando en sus brazos, lo miró con expresión de disculpa. Después de verlo matar fácilmente a ese espíritu de bajo nivel, ella pensó que él era lo suficientemente fuerte para manejar al aterrador que la acechaba. Ella no esperaba que él fuera tan débil. Lo siento, soy tan débil, ¿de acuerdo?
Al ver su expresión, Hachiman expresó sin rodeos las palabras que ella estaba pensando. Lo lamento, al tener sus pensamientos expuestos de esa manera, Yotsuya inclinó la cabeza y se disculpó una y otra vez. Ella solo quería sobrevivir. Está bien. No es tu culpa. Hachiman negó con la cabeza hacia la niña que estaba en sus brazos. No era algo que ella pudiera controlar. Probablemente fue el objetivo de ese espíritu de alto nivel en el momento en que se involucró con Yotsuya. Después de todo, para los espíritus poderosos, las personas con energía espiritual eran mucho más apetitosas que los humanos comunes. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 5. Chapter 5 Espiritual Flow Technique. Capítulo 5 Técnica de flujo espiritual. Mientras ambos conversaban, la luna de sangre en el cielo se volvió aún más misteriosa y encantadora. De repente, acompañado de un gemido desgarrador, un viento helado recorrió toda la academia. Ikigaya Hachiman observó cómo los edificios circundantes se deterioraban y desgastaban visiblemente a una velocidad alarmante. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Decidido, Ikigaya Hachiman tomó a Yotsuya Miko y comenzó a correr. De repente, varias figuras oscuras aparecieron a ambos lados del pasillo. Inmediatamente, una alerta sonó en la mente de Hachiman desde el sistema. Se detectaron varios espíritus malignos de bajo nivel. Anfitrión, tenga cuidado. Espíritus malignos de bajo nivel, ¿eh? En lugar de asustarse, Hachiman estaba realmente encantado con el mensaje del sistema. Lo que más le faltaba en ese momento eran medios para lidiar con espíritus malignos de nivel superior. Esos espíritus frente a él básicamente estaban entregando monedas espirituales a su puerta. Escóndete aquí por ahora. Mirando a los espíritus malignos que lo rodeaban, Hachiman encontró un rincón y colocó a Miko allí. Él le advirtió que no deambulara por ahí y luego invocó la espada mata demonios desde el vacío. La sensación metálica de la espada en su mano le dio a Hachiman una sensación de tranquilidad. Mirando fijamente a los espíritus vacilantes que lo rodeaban, se burló. ¿Quién de ustedes quiere morir primero? Uno, ya sea porque los espíritus malignos lo entendieron o no, justo cuando sus palabras cayeron, uno de ellos se abalanzó sobre él. Hachiman levantó su espada para bloquear sus garras y luego rápidamente lo decapitó de un golpe limpio. Eliminaste con éxito un espíritu maligno de bajo nivel. Obtuviste 50 monedas espirituales. La notificación del sistema en su mente lo llenó de alegría. Inmediatamente invocó su pantalla de estado. Nombre. Ikigaya Hachiman edad. 17 Ocupación. Exorcista de bajo nivel energía espiritual. 100. Habilidades. Ninguna arma. Espada básica mata demonios monedas espirituales. 225. El mismo estado simple que antes, excepto que ahora el conteo de monedas espirituales había superado las 200. Por fin podría cambiarlo por una nueva habilidad. Al ver que había reunido lo suficiente, Hachiman rápidamente abrió la tienda de monedas espirituales y, sin dudarlo, compró el único artículo disponible. La técnica de flujo espiritual. Una vez comprada la técnica, el campo habilidades en su estado se actualizó automáticamente a técnica de flujo espiritual, básico. Es hora de probar su poder. Al mirar a los 3 espíritus malignos de bajo nivel restantes, los ojos de Hachiman brillaron mientras formaba los sellos manuales que acababan de surgir en su mente. De repente, sintió que su energía espiritual se concentraba y fluía hacia la palma de su mano derecha con un ritmo distinto. Por instinto, extendió la mano. Una corriente de energía espiritual pura salió disparada de su palma, atravesando a los 3 espíritus malignos de una sola vez antes de atravesar la ventana y estrellarse contra la pared del edificio de enseñanza opuesto. 1 Auge. Con un rugido atronador, surgió una nube de polvo y humo. Al disiparse, una sección del muro del edificio se había derrumbado. Al mismo tiempo, la mente de Hachiman se llenó de 3 notificaciones. Eliminaste un espíritu maligno de bajo nivel. Obtuviste 50 monedas espirituales. Eliminaste un espíritu maligno de bajo nivel. Obtuviste 50 monedas espirituales. Eliminaste un espíritu maligno de bajo nivel. Obtuviste 50 monedas espirituales. En un instante, sus monedas espirituales, que acababan de agotarse, regresaron a 175. ¡Qué fuerte! Retrayendo su mano, Hachiman miró la devastación que su hechizo había causado, con el corazón rebosante de emoción. No esperaba que incluso la técnica de flujo espiritual más básica poseyera un poder tan destructivo.
A este ritmo, derrotar a los espíritus malignos de alto nivel podría no ser imposible después de todo. Asombroso, apoyada contra la pared en la esquina, Yotsuya Miko miró a Hachiman mientras acababa con los espíritus malignos restantes de un solo golpe. La esperanza surgió nuevamente en su corazón. Si Hachiman tuviera ese tipo de poder, tal vez, solo tal vez, también podría derrotar a ese espíritu maligno. Pero luego ella meneó la cabeza amargamente. ¿Qué derecho tenía ella a esperar que Hachiman arriesgara su vida por ella? En su desesperación, Yotsuya Miko no se dio cuenta de la sombra que se acercaba sigilosamente detrás de ella. ¡Ah! Su repentino grito atrajo instantáneamente la atención de Hachiman. Se dio la vuelta con urgencia, solo para vislumbrar a Yotsuya Miko siendo arrastrada hacia un vórtice negro arremolinado por innumerables manos. Cuando fue arrastrada por completo, el vórtice desapareció abruptamente, revelando la pared moteada detrás de él. Maldita sea, al verla tomada, el rostro de Hachiman se oscureció. Hacía apenas unas horas ni siquiera la conocía. Pero después de finalmente conocer a alguien más que podía ver espíritus malignos, no podía permitir que ella muriera así. Sistema, ¿puedes localizar al espíritu maligno de alto nivel? Tomando una respiración profunda, la mente de Hachiman se aceleró. Este espacio fue claramente construido por ese espíritu maligno de alto nivel. Y el hecho de que secuestrara a Yotsuya Miko mientras luchaba contra espíritus de bajo nivel, tenía que ser esa misma entidad. Ya que nos mostró y se la llevó directamente, sino que utilizó ese método, eso solo podría significar, ¿también desconfía de mi poder? Hachiman recordó la técnica de flujo espiritual que acababa de adquirir. Quizás su poder era incluso mayor de lo que había imaginado. Ding. Usar escaneo espacial. Costo. 100 monedas espirituales. En respuesta a su pregunta, el sistema sugirió automáticamente la mejor solución. Hazlo. A pesar de encogerse de hombros por el precio, Hachiman no dudó en aceptar. Una vida humana era más importante que unas cuantas monedas. En el peor de los casos, podría salir y cazar más espíritus malignos más tarde. Escaneo en progreso, por favor espere. Después de confirmar y descontar 100 monedas, el sistema comenzó a escanear el espacio. Unos segundos después, la voz del sistema volvió a sonar en su mente. Escaneo completo. Se detectaron 18 espíritus malignos en este espacio. 14 de nivel bajo, 3 de nivel medio y 1 de nivel alto. Distribución completa sincronizada con el mapa. ¿Hay tantos espíritus malignos en la escuela? Hachiman quedó atónito. No sabía si los espíritus de ese espacio correspondían al mundo real de Sobuhai, pero escuchar esos números todavía le producía escalofríos en la columna. Luego abrió el mapa, observó los puntos rojos que se movían y sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Tantos espíritus malignos? ¿Cuántas monedas espirituales podrían producir? Bastaría con una mejor arma o un nuevo hechizo. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 6. Chapter 6. Ikigaya Soryukane Art Buffet. Capítulo 6. El buffet libre de Ikigaya. Aunque quería eliminar a todos los espíritus malignos dispersos en la escuela para recolectar una gran cantidad de monedas espirituales, Ikigaya Hachiman no olvidó que Miko Yotsuya había sido capturada por un espíritu maligno de alto nivel. Cuando un espíritu maligno de bajo nivel cercano dejó escapar un lastimero Awo, el sistema le notificó que había ganado otras 50 monedas espirituales. No podemos demorarnos más. Miró la hora. Habían pasado 10 minutos desde que secuestraron a Yotsuya Miko. Nadie sabía qué podría pasar en esos 10 minutos, y Hachiman tenía que rescatarla de inmediato. Abrió la pantalla de luz y revisó nuevamente su panel de estadísticas. Nombre. Ikigaya Hachiman edad. 17 ocupación. Exorcista novato poder espiritual. 90, 100 habilidad. Técnica de flujo espiritual, novato, arma. Espada básica mata demonios monedas espirituales. 575. Por fin tuvo suficiente. Después de derrotar a 3 oleadas de espíritus malignos de bajo nivel dispersos por toda la escuela, Hachiman finalmente había reunido suficientes monedas espirituales para actualizar a una espada asesina de demonios de grado superior. Familiarizado con el proceso, abrió la tienda de monedas espirituales y los productos se exhibieron frente a él al instante. Como todavía era un exorcista novato, y ya había redimido la técnica de flujo espiritual, el único artículo disponible en la tienda era una espada asesina de demonios de grado medio con un precio de 500 monedas espirituales. Para acceder a más armas y habilidades, Hachiman necesitaría derrotar a espíritus malignos de nivel superior para desbloquearlas.
Sin dudarlo, Archiman confirmó la compra en su mente, pero la escena de una nueva arma apareciendo ante él no ocurrió. Justo cuando se sentía confundido, la espada básica para matar demonios en su mano comenzó a brillar con una luz azul pálida. Cuando el resplandor se desvaneció, una nueva espada asesina de demonios apareció en su mano. No es un reemplazo, es una actualización. Al mirar la espada recién transformada en su mano, Archiman comenzó a pensar. Había asumido que el arma original era simplemente una herramienta para principiantes proporcionada por el sistema, pero ahora parecía que su origen podría ser más complicado. Pero ahora no es el momento de pensar en esto. Con su arma mejorada en la mano, Archiman se sintió más seguro al enfrentarse a un espíritu maligno de alto nivel. Sin perder ni un segundo más, siguió el mapa que le proporcionaba el sistema y corrió hacia el gimnasio, donde se encontraba el punto rojo más brillante. En la entrada del gimnasio no se veían espíritus malignos. Sin dudarlo, Archiman se adentró en la oscuridad del interior. Tan pronto como entró, las puertas detrás de él se cerraron de golpe. Al instante, Archiman quedó sumido en la oscuridad. BZZZZ, la espada en su mano comenzó a zumbar y luego brilló con su familiar luz azul pálido. Una fuente de luz incorporada. Momentáneamente aturdido por la función añadida de la espada, Archiman rápidamente la ignoró. Tener luz era algo bueno. ¿A quién le importaba quién diseñó la mejora de la iluminación? Notó el enorme punto rojo parpadeando cerca de él en el mapa, pero sin señales de ataque. Archiman supuso que el espíritu maligno probablemente también estaba aturdido por la luz repentina. De repente, la oscuridad retrocedió como una marea y la luz de la luna, de un rojo sangre, entró a raudales por las ventanas. ¿Se fue? El punto rojo desapareció abruptamente, dejando a Archiman confundido. ¿Este espíritu maligno era demasiado cauteloso o qué? La batalla ni siquiera había comenzado y simplemente se fue debido a una fuente de luz. ¡Wow! De repente, un sonido apagado vino desde arriba. Archiman miró hacia arriba. Vio a Yotsuya Miko envuelta en hilos blancos, como seda de araña, formando una bola y suspendida del techo. Espera. Voy a salvarte. Después de confirmar en el mapa que el espíritu maligno realmente se había ido, Archiman reunió poder espiritual y saltó a las vigas del techo, moviéndose hacia ella. Al ver que Archiman se acercaba, Miko comenzó a luchar aún más fuerte. Deja de forcejear. Podrías caerte si te mueves demasiado y Archiman frunció el ceño ante su reacción. ¿Qué está haciendo? ¿No sabe que es peligroso? Pero Miko no quiso escuchar. Cuanto más se acercaba a él, más violentamente luchaba ella. Finalmente, al llegar hasta ella, Archiman le arrancó la seda de araña que cubría su boca. Correr. En el momento en que pudo hablar, Miko instó urgentemente a Archiman a huir. Ya caí en la trampa. ¿Crees que me dejará ir ahora? Archiman usó tranquilamente su espada para cortar el resto de la telaraña, liberándola. Sabías que era una trampa y aún así viniste. Miko se sorprendió. ¿Quién caería en una trampa a sabiendas? ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido? Por supuesto que lo sabía. Archiman se encogió de hombros. Una trampa tan obvia, si no pudiera ver a través de ella, sería un insulto a su inteligencia. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? La voz de Miko se elevó. Archiman respondió con naturalidad. Antes de que te llevaran, la última persona con la que te vieron fue conmigo, ¿verdad? Si te pasara algo, la primera persona a la que interrogaría la policía sería yo. Prefiero que no me confundan con un sospechoso. Pero esa fue solo la excusa que dio en voz alta. En verdad, Archiman entendió claramente. El verdadero objetivo del espíritu maligno era Miko. La única razón por la que no la devoró inmediatamente fue para atraerlo a la trampa. Si Archiman no mordía el anzuelo, entonces para el espíritu, Miko no tendría ningún valor excepto como alimento. Y no había forma de que Archiman se quedara de brazos cruzados viendo morir a Miko. Eres un idiota. Al escuchar sus palabras, Miko vio a través de su fachada de tsundere. Un sentimiento cálido se extendió por su corazón. Aparte de su amiga Ana, esta era la primera vez que alguien la hacía sentir tan importante. Está bien, di lo que quieras. Que lo llamaran idiota no inmutó a Archiman en lo más mínimo. En comparación con los comentarios venenosos de las chicas del pasado, las palabras de Miko eran prácticamente inofensivas. Entonces, ¿dónde está? Archiman miró a su alrededor. Él, la presa, ya había entrado en la trampa, pero el espíritu maligno no había hecho ningún movimiento. ¿Qué clase de cazador incompetente era este? Olvídalo, no me voy a molestar.
Escaneó la zona una vez más. Aún no había rastro del espíritu maligno. Archiman recogió a Miko, preparándose para saltar hacia abajo. Miko no se resistió, al contrario, cooperó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. ¿Qué pasa? Preguntó ella, percibiendo su pausa momentánea. En nada, Archiman intentó actuar con calma, pero por dentro estaba en pánico. Aparte de su hermana pequeña Komachi, esta era la primera vez que sostenía a una niña en brazos. El suave tacto en sus brazos, la leve fragancia de su cabello y todo estaba sobrecargando sus sentidos. Reprimiendo sus pensamientos caóticos, saltó de la viga. De repente, una araña gigante apareció desde debajo del suelo del gimnasio, abriendo sus enormes mandíbulas directamente hacia ellos dos mientras caían. Supongo que ahora somos el buffet libre, ese fue el último pensamiento que pasó por la mente de Hachiman antes de que la araña se los tragara enteros. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 7. Chapter 7. Level Up Intermediate Spirit Exorcist. Capítulo 7. Sube de nivel. Exorcista espiritual intermedio. De un solo trago, la enorme araña se tragó enteros a Ikigaya Hachiman y Yotsuya Miko. Después, la araña incluso se palmeó el vientre con sus patas delanteras, como si estuviera satisfecha y llena. Sin embargo, antes de que pudiera volver a enterrarse en el suelo, una espada azul ligeramente brillante atravesó su abdomen y comenzó a cortar hacia arriba. La araña emitió un chillido ensordecedor y comenzó a golpear violentamente contra los edificios circundantes. Pero esto no hizo nada para detener el avance de la espada. Una docena de segundos después, con su último y agonizante gemido, la araña se desplomó en el suelo, desintegrándose en una nube de niebla negra. Felicidades por haber derrotado con éxito a un espíritu maligno de nivel medio. El anfitrión ha ascendido automáticamente a exorcista de espíritus intermedio. Cuando sonó la notificación del sistema, la interfaz personal de Hachiman Ikigaya apareció automáticamente. Nombre. Hachiman Ikigaya era 17 profesión. Exorcista de espíritus intermedio poder espiritual. 93, 100 habilidad. Técnica de flujo espiritual, básica, arma. Espada intermedia mata espíritus monedas espirituales. 275. Un espíritu maligno de nivel medio vale 200 monedas espirituales. 2. Al observar el repentino aumento de monedas en su panel, Hachiman Ikigaya solo pudo pensar. La felicidad llegó demasiado de repente. Ese espíritu araña era increíblemente tonto. Se lo tragó entero sin siquiera masticarlo. Claramente, subestimó la espada que tenía en sus manos. Después de descartar la interfaz, Hachiman miró a Miko Yotsuya en sus brazos. Desde que la araña se los tragó, ella se aferró a él como un pulpo y se negó a soltarlo. Oye, ya puedes bajar, le dio una suave palmadita a Miko en el hombro, indicándole que ahora era seguro. Pero Miko no respondió, simplemente apretó más su agarre alrededor de su cuello. Hachiman. Al ver que ella no tenía intención de soltarla, Hachiman tuvo que recurrir a su última carta del triunfo. Si te quedas así, ese espíritu maligno podría volver. Efectivamente, en el momento en que Hachiman le susurró eso al oído, Miko inmediatamente lo soltó y saltó de él. Era obvio que el espíritu maligno de alto nivel había dejado una profunda cicatriz psicológica en ella. Está bien. Te protegeré, Hachiman consoló suavemente a la asustada Miko. Luego miró los puntos rojos en el mapa y, apretando los dientes, le preguntó al sistema. Sistema, ¿cómo salgo de aquí? Claramente, para cuidar de Miko, Hachiman había decidido renunciar a eliminar a los espíritus restantes. Elimina todos los espíritus malignos de la instancia, o escóndete hasta el amanecer del día siguiente. La voz fría y sin emociones del sistema resonó en su mente. ¿No hay otras opciones? Al escuchar estas dos opciones, Hachiman frunció el ceño. Esperaba evitar la primera opción, por eso preguntó. En cuanto a la segunda y dejando de lado el riesgo de sobrevivir la noche en una escuela plagada de espíritus, ¿cómo explicaría a sus padres que no había regresado a casa? ¿Decirles que pasó la noche con una chica? Actualmente no hay otras opciones disponibles. La respuesta del sistema se repitió, pero Hachiman notó agudamente algo inusual. Actualmente, lo que significaba que podría haber otras formas en el futuro. Así que había otros métodos de salida, pero con su fuerza actual, sus únicas opciones viables eran luchar o esperar el amanecer. Supongo que tendré que eliminarlos a todos. Mirando nuevamente a Miko Yotsuya, Hachiman dio un paso adelante y dijo. Tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Después de un tiempo para recomponerse, Miko se calmó de su pánico anterior. Para encargarnos de los espíritus malignos restantes. Si no, tendremos que esperar aquí hasta el amanecer.
¿No podemos esperar hasta la mañana? La voz de Miko estaba teñida de súplica. Aunque los espíritus la habían perseguido antes, ser tragada entera fue la primera vez. Sin mencionar que ya la habían llevado una vez justo enfrente de Hachiman. ¿Cómo podría garantizar su seguridad durante otra batalla? Este espacio no pertenece a nuestro mundo. Nadie sabe qué podría pasar si nos quedamos demasiado tiempo. Hachiman le explicó pacientemente. En comparación con esperar pasivamente el amanecer, eliminar a los 6 espíritus restantes y salir de inmediato es el mejor plan. Como el combatiente más fuerte en esta instancia, el espíritu maligno de alto nivel había sido cauteloso con Hachiman incluso cuando era solo un principiante. Después de ver la espada asesina de espíritus de grado intermedio, decidió retirarse. Dos así, Hachiman juzgó que ya no era su rival ahora que había avanzado. ¿Pero qué pasa si vuelve a suceder lo mismo? Miko agarró la manga de Hachiman. Ella había seguido obedientemente sus instrucciones antes, escondiéndose en un rincón, y aún así fue capturada. ¿Cómo podría asegurarle que no volvería a suceder? Te prometo que... Mirándola directamente a los ojos, Hachiman dijo con seriedad. Mientras yo esté vivo, nunca estarás en peligro. 4. Está bien entonces. Al escuchar sus palabras, Miko se sonrojó profundamente. 1. Ella asintió levemente, aceptando su plan. Entonces yo iré. Si pasa algo, solo di mi nombre en voz alta. Al ver que Miko finalmente accedió a unirse a él para cazar a los espíritus, Hachiman suspiró aliviado e hizo el arreglo final. De los 6 espíritus restantes, 1 era de alto nivel, 2 de nivel medio y 3 de nivel bajo estaban reunidos en el campo deportivo. Naturalmente, Hachiman no temía a los de bajo nivel, pero la araña le había enseñado una lección. ¿Quién sabía qué extrañas habilidades podrían tener los espíritus restantes? Para mantener a Miko a salvo, necesitaban una estrategia adecuada. Está bien, lo entiendo. En comparación con la expresión solemne de Hachiman, Miko parecía un poco distraída. Puaji. De repente, Miko se llevó las manos a la frente y gimió. Concéntrate. Aún no estamos fuera de peligro y, retirando el dedo que había usado para golpearle la frente, Hachiman comprobó su propio estado y le recordó a Miko. Entiendo. Después de sobrevivir a los espíritus malignos durante 17 años, Miko rápidamente se dio cuenta de que no era momento para distracciones. 1. Entonces vámonos. Al ver que Miko recuperaba su habitual comportamiento tranquilo, Hachiman asintió. Él empujó la puerta del gimnasio y cargó con ella hacia los 3 espíritus de bajo nivel que estaban en el campo. Por supuesto, siempre hay que triturar primero la fruta más blanda. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 8. Chapter 8. The Times of Changed. Capítulo 8. Los tiempos han cambiado. 3 espíritus malignos de bajo nivel que flotaban en el campo de fútbol cargaron inmediatamente hacia Ikigaya Hachiman y Yotsuya Miko sin dudarlo. Después de donar generosamente una triple muerte y 150 monedas espirituales a Hachiman y Ikigaya, se despiden de este mundo. Ahora solo quedan 3 espíritus malignos. Mientras la notificación del sistema resonaba en su mente, Hachiman Ikigaya miró los 2 puntos rojos en el mapa y se quedó pensando. El sistema no proporciona seguimiento de la ubicación en tiempo real de los espíritus malignos. De lo contrario, el espíritu araña no habría logrado emboscarlo antes. Según la información conocida hasta el momento, los espíritus de bajo nivel en la instancia solo permanecen en lugares fijos, mientras que los de nivel superior pueden vagar libremente. Algunos de los más inteligentes pueden incluso optar por emboscar a sus objetivos. Eso significa que los 2 espíritus restantes de nivel medio probablemente ya no estén donde estaban inicialmente. Frotándose las sienes, Hachiman habló con tono preocupado. A pesar de la gran posibilidad de que los espíritus de nivel medio se hubieran movido, Ikigaya Hachiman decidió llevar a Yotsuya Miko a la ubicación marcada con el punto rojo de todos modos. Después de todo, tener un objetivo era mucho más seguro que deambular sin rumbo por la escuela. ¿Qué hubiera pasado si el espíritu no se hubiera ido? El primer objetivo elegido por Hachiman fue el salón del club de Kendo, que estaba más cerca del campo de deportes. En el camino, los 2 se mantuvieron cautelosamente alerta ante posibles emboscadas de espíritus malignos y finalmente llegaron sanos y salvos a la puerta corrediza de madera del salón del club de Kendo. La puerta de madera cubierta de papel estaba deteriorada desde hacía mucho tiempo. En el momento en que Hachiman lo tocó, crujió ruidosamente y comenzó a caer hacia el dojo. Afortunadamente, reaccionó rápidamente y atrapó la puerta a tiempo, evitando que su presencia fuera expuesta.
Esperar y justo cuando Hachiman había terminado de ocuparse de la puerta y estaba a punto de entrar al dojo, Miko Yotsuya de repente extendió la mano para detenerlo. Su pie derecho flotaba sobre el tatami. Lo retrajo y giró la cabeza confundido para mirar a Miko. El suelo y Miko señaló suavemente hacia los tatamis que había dentro del dojo. ¿El suelo? Ante sus palabras, Hachiman bajó la mirada. El suelo de tatami estaba completamente cubierto de una especie de líquido viscoso. Olfateó con cautela y, de repente, un olor asfixiante salió de la habitación. Gasolina. Inmediatamente se cubrió la nariz y alejó a Miko Yotsuya del salón del club de Kendo. ¿Por qué había gasolina dentro del dojo? Una vez que se movieron a una distancia segura, Hachiman miró fijamente el edificio de madera en estado de shock. Golpe, 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 en ese momento, de repente se oyeron pasos dentro del dojo. Un espíritu maligno vestido con una antigua armadura de samurái salió del edificio. Lo acompañaba la misma gasolina que Hachiman acababa de ver. La gasolina parecía casi viva, deslizándose por el suelo hacia ellos. El líquido fluía más rápido de lo que podían retroceder. Justo cuando Hachiman se preparaba para llevarse a Miko, ya estaban rodeados en un claro central por la gasolina. ¿Qué hacemos ahora? Miko no se atrevió a pisar la gasolina en movimiento e instintivamente miró a Hachiman, esperando que se le ocurriera un plan. No hay más remedio que luchar, suspirando, Hachiman levantó su espada matadora de demonios frente a él y se preparó para la batalla. Al ver a Hachiman asumir una postura de combate, el fantasma samurái levantó su brazo. El líquido circundante parecido a la gasolina retrocedió, formando un gran claro circular para los tres. Quédate un poco atrás. Después de advertir a Miko, Hachiman cargó hacia adelante con su espada en alto. El fantasma samurái no desenvainó su katana de inmediato. En cambio, se agachó en una postura inclinada hacia adelante. Sonido metálico. Un fuerte choque metálico resonó en el aire quieto de la noche. Con el grito de sorpresa de Miko de fondo, Hachiman retrocedió lentamente hasta donde había estado antes. Su uniforme escolar fue abierto a la altura del pecho y de la herida fluía sangre roja brillante. ¿Estás bien? Al ver la sangre goteando en el suelo, Miko entró en pánico. Ella quería correr y vendarlo, pero Hachiman gritó. No vengas. Deteniendo a Miko en seco, se giró para encarar al fantasma samurái, con expresión grave. Esta vez se encontró con un duro oponente. Al otro lado, el samurái fantasmal se levantó lentamente y agitó casualmente su katana, salpicando sangre en el suelo. Después de limpiar la hoja, el samurái levantó la cabeza y miró a Hachiman con una expresión que parecía burlarse de él. ¿Este tipo ni siquiera sabe esgrima y se atreve a desafiarme? Técnica de flujo espiritual. Usando energía espiritual para sellar temporalmente la herida, Hachiman no dudó y lanzó un hechizo. Desde ese breve enfrentamiento anterior, ya se había dado cuenta de que no era rival para los samuráis en el combate cuerpo a cuerpo. Su mejor opción eran los ataques mágicos de largo alcance. Una oleada de energía espiritual se reunió en sus manos y se transformó en una corriente de energía que se disparó hacia el fantasma. Ante la poderosa explosión, el fantasma samurái no se atrevió a ser descuidado. Levantó su katana y dividió el arroyo en dos con un solo golpe. Pero justo en ese momento, Hachiman ya había lanzado un segundo flujo espiritual. El samurái apenas había acabado con el primero cuando el segundo ya estaba sobre él. La enorme fuerza espiritual lo golpeó de frente y lo hizo volar. ¡%. El fantasma del samurái emitió ruidos incomprensibles desde su garganta. Se levantó nuevamente y miró fijamente a Hachiman. Una vez más. Con solo 57 energías espirituales restantes, Hachiman no dudó en convocar un tercer flujo espiritual y se lo arrojó al samurái. Pero el golpe aparentemente inevitable fue esquivado por el fantasma con un giro repentino. ¿Qué? Hachiman se quedó mirando con incredulidad cómo la tercera explosión fallaba por completo. ¿No recibió el golpe completo del segundo hechizo hace un momento? ¿Cómo es que sigue siendo tan ágil? Pero aún no había terminado. Mientras Hachiman se quedó paralizado de incredulidad por el ataque fallido, el samurái fantasmal se puso de pie y metió la mano en la espalda. Bajo la mirada completamente atónita de Hachiman, el espíritu samurái sacó un mosquete de mecha y apuntó hacia él. 4 Hachiman Ikigaya. Samurai Ghost. Joven, los tiempos han cambiado. 2 comentarios 6 comentarios. Votar Chapter 9. Chapter 9 de Advanced Devil Spirit at Launched a Sneak Attack. Capítulo 9 El espíritu maligno avanzado que lanzó un ataque furtivo. Maldita sea.
Al observar la apariencia drásticamente cambiada del espíritu maligno del samurái, Hachiman Ikigaya no pudo evitar maldecir en voz alta. Por favor, que alguien le diga. ¿Por qué un espíritu maligno tiene armas de fuego? Estallido. Pero el espíritu maligno del samurái no tenía intención de responder la pregunta de Hachiman. Simplemente levantó su rifle de mecha y le disparó. Hachiman esquivó el disparo justo a tiempo. El espíritu entonces cargó contra él con una katana en una mano y la mecha apuntada con la otra. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron dos disparos más. Para consternación de Hachiman, el arma de mecha no necesitaba recarga manual. Solo tenía un tiempo de recuperación de 3 segundos antes de poder disparar nuevamente. Eso es hacer trampa. Justo cuando esquivó una bala, el espíritu maligno del samurái blandió su katana hacia él. Hachiman no tenía espacio para contrarrestar este implacable ataque combinado. Tengo que destruir esa pistola de mecha. Después de bloquear un ataque y retroceder unos pasos para aliviar la presión, Hachiman se fijó en el arma de fuego en la mano del espíritu y tomó una decisión. Levantó su mano izquierda. Su último hechizo utilizable comenzó a cargarse en su palma, pero aún no lo soltó. Sosteniendo la espada matadora de demonios en su mano derecha, se inclinó y se lanzó directamente hacia el espíritu maligno. Al verlo cargar, el espíritu maligno samurái no lo dudó. Levantó la mecha y disparó. Pero la bala fue desviada por la espada de Hachiman. 3 segundos para el siguiente disparo. La fuerza de la bala casi le hizo perder el control de la espada matadora de demonios, pero Hachiman la sujetó con fuerza y siguió adelante. Al ver que su ataque con arma fallaba, el espíritu guardó tranquilamente la mecha, agarró la katana con ambas manos y asumió una postura defensiva. Pasó otro segundo. Sin más resistencia, Hachiman llegó hasta el espíritu. Sin dudarlo, lanzó la espada directamente hacia su cuello. Al igual que en su primer encuentro, el espíritu samurái bloqueó su espada y continuó con un corte descendente. ¡Cuidado! Yotsuya Miko, observando desde un lado, gritó alarmada ante el momento de déjà vu. Pero esta vez, Hachiman estaba preparado. Pisoteó con su pie izquierdo, inclinando su cuerpo hacia la derecha y esquivando por poco el contraataque del espíritu. Aún no había terminado. Habían pasado exactamente 3 segundos, justo el tiempo suficiente para que la mecha del espíritu se recargara. Al no lograr acertar, el arma se deslizó de la manga a su mano. El espíritu apuntó a la cabeza del caído Hachiman para acabar con él. Pero justo en ese momento, el hechizo de larga carga de Hachiman en su mano izquierda finalmente se activó. Una poderosa oleada de energía espiritual salió disparada, destruyendo directamente el arma de mecha y atravesando el pecho del espíritu. Se acabó. Al ver que su hechizo había dado en el blanco, Hachiman finalmente sintió que el peso de su pecho se aliviaba. Si lo hubiera activado incluso un segundo después, habría sido él quien muriera, pero algo no estaba bien. No hay sonido de notificación del sistema. Hachiman inmediatamente rodó hacia un lado. Efectivamente, una katana se clavó en el lugar del que acababa de alejarse. ¿Por qué no está muerto? Hachiman se levantó de nuevo y miró con incredulidad el espíritu samurái. Había perdido un brazo, tenía un enorme agujero en el pecho y todavía podía moverse. Ese espíritu maligno tipo araña, también de nivel medio, había caído tan fácilmente. Pero este había fallado 2 de sus hechizos y seguía en pie. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Con la única mano que le quedaba, el espíritu sacó la katana del suelo y dejó escapar un rugido ensordecedor hacia la luna de color rojo sangre. Luego cortó con la espada su propia armadura. ¡Fuosh! Las llamas se encendieron repentinamente ante los ojos de Hachiman. Tonterías. Al ver la katana ahora envuelta en llamas, la expresión de Hachiman cambió dramáticamente. Inmediatamente se giró y saltó hacia Yotsuya Miko. El espíritu lo observó moverse con calma, luego arrojó casualmente su katana en llamas detrás de él y cayó de rodillas. ¡Din! Has derrotado a un espíritu maligno de nivel medio. Has ganado 200 monedas espirituales. El sistema finalmente dio la notificación, pero Hachiman no tuvo tiempo de preocuparse. Reunió todo su poder espiritual en sus piernas para correr más rápido. Al llegar hasta Miko, no dijo una palabra, simplemente la levantó y saltó más allá del perímetro de gasolina. ¡Fu! La llama de la katana desechada encendió el combustible, convirtiendo instantáneamente el área en un mar de fuego. Sintiendo el dolor ardiente en su piel, Hachiman apretó los dientes y cargó a través de las llamas sin soltarse. Apareció en terreno abierto y depositó suavemente a Yotsuya Miko, que estaba bien protegida.
Luego inmediatamente comenzó a rodar por el suelo para apagar el fuego de su cuerpo. Al ver las llamas extendiéndose sobre el uniforme de Hachiman, Miko entró en pánico. Ella agarró tierra cercana y se la arrojó encima, tratando de sofocar el fuego. Pero los incendios de gasolina no se apagan tan fácilmente. Después de una lucha desesperada, no solo no logró extinguir las llamas, sino que se quemó las manos. Espera, el combustible. Al ver sus manos heridas, Miko de repente se dio cuenta. Ignorando las llamas, tiró del uniforme de Hachiman. Al comprender su intención, Hachiman la ayudó a quitarse la chaqueta escolar. Después de un esfuerzo más frenético, finalmente apagaron las llamas. Agotados, los dos cayeron espalda contra espalda al suelo. Pero antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, un viento siniestro azotó el patio de la escuela. Una sombra brilló en su visión. Antes de que Hachiman pudiera reaccionar, recibió un golpe y salió volando. Tos, cayó rodando por la pista y finalmente se detuvo. Intentó levantarse, pero de repente algo le presionó con fuerza la espalda. Advertencia. Se ha detectado un espíritu maligno de alto nivel. Anfitrión, tenga cuidado, solo ahora el sistema emitió una advertencia tardía. Mientras luchaba por levantar la cabeza y mirar al espíritu de alto nivel frente a él, un pensamiento aterrador cruzó la mente de Hachiman. No me digas, nunca se fue y me ha estado siguiendo todo el tiempo. Comentario 1. Votar Chapter 10. Chapter 10. The Proper Way to Face a Combat Situation. Capítulo 10. La forma correcta de afrontar una situación de combate. A. Antes de que Ikigaya Hachiman pudiera siquiera darse cuenta de cómo había aparecido de repente el espíritu maligno de alto nivel, un grito aterrorizado de Yotsuya Miko resonó en sus oídos. Sacudiendo su cabeza mareada, Hachiman usó la espada matadora de demonios para sostenerse y se puso de pie. Lo que vio fue una visión aterradora. Un espíritu maligno negro con cabeza de pájaro y cuerpo humano, luciendo un par de alas grandes, había agarrado a Yotsuya Miko en su mano y la estaba levantando hacia su pico. Miko luchó desesperadamente, golpeando el brazo del espíritu para liberarse. Pero la enorme mano del espíritu no se movió ni un centímetro. A medida que el pico se acercaba cada vez más, la desesperación surgió en el corazón de Miko. Golpe, de repente, se oyó una ráfaga de pasos desde la izquierda. Hachiman, empuñando la espada matademonios, cargó directamente contra el espíritu maligno de alto nivel, apuntando a su cabeza. Al ver la espada en la mano del humano, un destello de miedo cruzó por los ojos del espíritu con una claridad sorprendentemente humana. Desde el aire antes, había visto claramente a este humano eliminar a dos de sus subordinados con esa misma espada. Debido a esto, el espíritu no continuó intentando devorar a Miko. En lugar de eso, todavía sosteniéndola en una mano, agitó sus enormes alas para generar violentas ráfagas de viento, con el objetivo de frenar a Hachiman. Pero Hachiman canalizó su poder espiritual en forma de cono frente a él y continuó cargando hacia adelante. Al darse cuenta de que no tendría tiempo suficiente para escapar al cielo con Miko antes de que Hachiman lo alcanzara, el espíritu con cabeza de pájaro renunció decididamente a intentar volar. Clavó sus afiladas plumas en el suelo, levantando trozos de roca y tierra, y arrojó los escombros a Hachiman. Como era de esperar, en comparación con el simple viento, la mezcla de piedras y polvo lo ralentizó significativamente. Para proteger sus ojos de lesiones, Hachiman tuvo que protegerlos con una mano, reduciendo su velocidad mientras seguía adelante. Al ver esto, el espíritu con cabeza de pájaro juzgó que la amenaza que representaba Hachiman había disminuido significativamente. Después de todo, no importaba lo fuerte que fuera la espada, no significaba nada si no podía asestar un golpe. Batiendo sus alas, el espíritu convocó varios pequeños tornados a su alrededor. Cuando se combinaron con el fuego abrasador dejado anteriormente por el espíritu samurái, se transformaron en poderosos torbellinos de fuego. Satisfecho con su creación, el espíritu batió sus alas, enviando los tornados llameantes aullando hacia Hachiman. Esto va a ser un problema y al ver los remolinos de fuego dirigiéndose hacia él, el corazón de Hachiman dio un vuelco e instintivamente dejó de correr. El miedo al fuego no es exclusivo de los animales. Los humanos también lo sentimos cuando nos enfrentamos a llamas furiosas. Pero Hachiman dudó menos de medio segundo antes de acelerar de nuevo. Ignorando el fuego que le quemaba la piel, se lanzó directamente a través de la trampa del espíritu con cabeza de pájaro. Morir. El espíritu con cabeza de pájaro, que ahora flotaba a más de 2 metros del suelo, de repente escuchó el furioso rugido de Hachiman lleno de rabia.
Miró hacia abajo en busca de él, pero antes de que pudiera localizarlo, una cuchilla afilada lo cortó desde arriba. En el siguiente instante, Archiman, envuelto en llamas, descendió del cielo y cortó la mano que sostenía a Yotsuya Miko. Ella rodó por el aire junto con la mano cortada, cayendo hacia el suelo. Al ver que la tierra se acercaba rápidamente, Miko cerró los ojos con miedo. Pero el impacto, el mareo y el dolor que esperaba nunca llegaron. Un par de brazos fuertes la atraparon firmemente. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de Archiman, ennegrecido por el fuego y el humo, y una emoción compleja cruzó su mirada. Solo se habían visto una vez, y aún así él la había salvado varias veces. ¿Cómo podría ella pagar alguna vez esta deuda? Pero antes de que pudiera pensar en eso, Archiman de repente la arrojó lejos. Sí, él la arrojó. Todavía en el aire, Miko estaba completamente estupefacta. ¿Por qué tirarla? Él acababa de salvarla, ¿por qué cambiar de actitud tan repentinamente? Pero antes de que pudiera darse cuenta, el sonido de metal chocando resonó a su lado, y comprendió de inmediato. Luchando contra el dolor en su cuerpo, Miko se levantó del suelo. Ella miró hacia la feroz batalla entre Hachiman y el espíritu con cabeza de pájaro y abandonó cualquier pensamiento de apresurarse a ayudar. En lugar de eso, se tambaleó y se alejó de la pelea. Ella recordó lo que Hachiman le había dicho antes. Había 18 espíritus malignos en total. Ya había eliminado a los 14 de bajo nivel y recientemente había derrotado a 2 de los 3 de nivel medio. Eso significaba que, además del espíritu maligno de alto nivel que luchaba contra él, solo quedaba un espíritu de nivel medio desenmascarado en toda la academia. Mientras no tuviera una mala suerte increíble, su vida no debería correr peligro. Efectivamente, cuando la vio retirarse, Archiman no se enojó. En realidad dejó escapar un gran suspiro de alivio. Le preocupaba que Miko dudara y se quedara clavado en el lugar, limitando sus movimientos. Ahora que la única persona que le preocupaba estaba fuera de peligro, podía enfrentarse con todo al espíritu de alto nivel. En marcado contraste, el espíritu maligno con cabeza de pájaro se puso visiblemente ansioso cuando vio a Miko escapar. Había buscado durante tanto tiempo en el mundo humano y finalmente había encontrado un objetivo tan delicioso y ¿cómo podía dejar escapar esa comida ahora? Pero Hachiman estaba demostrando ser un oponente excepcionalmente duro. Especialmente después de luchar contra el espíritu samurái, los instintos de combate de Hachiman habían mejorado significativamente. El espíritu con cabeza de pájaro había estado atrapado en el suelo todo este tiempo, incapaz de ascender y liberar toda su fuerza aérea. De repente, Hachiman vaciló a mitad del movimiento y su rostro se contorsionó de dolor. Los ojos del espíritu con cabeza de pájaro se iluminaron instantáneamente. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Aunque el espíritu araña había caído fácilmente, el espíritu samurái había causado heridas considerables a Hachiman. Y después de abrirse paso entre los torbellinos de fuego, sus heridas habían empeorado. El espíritu había apostado a que Hachiman no sería capaz de sostener un combate de alta intensidad por mucho tiempo. De ahí su decisión de permanecer en el suelo y desgastarlo. Si Hachiman intentara prolongar las cosas hasta el amanecer, no podría hacer mucho. Ahora, la apertura tan esperada finalmente había aparecido. El espíritu cortó sus alas hacia el cuello de Hachiman. Era seguro que, con su cuerpo maltratado, Hachiman no podría esquivarlo. Técnica de flujo espiritual. De repente, una oleada masiva de energía espiritual surgió de la mano de Hachiman, y una corriente de energía espiritual atravesó directamente el pecho del espíritu con cabeza de pájaro. Habiendo aprendido de su experiencia con el espíritu samurái, Hachiman no bajó la guardia después del golpe. Se apresuró, le cortó la cabeza al espíritu y continuó cortando su cuerpo. No se detuvo hasta que la energía espiritual del cuerpo colapsó y se desintegró en una nube de humo negro. Comentario 2 comentarios. Votar.